Bienvenidos a todos a este séptimo y último webinar de la serie de 7 que hemos organizado. Estamos preparando otra serie de webinar que también estarán relacionados con el campo del acceso vascular y de la que ya les informaremos y les daremos más detalles próximamente. El webinar de hoy va a tratar sobre liderazgo, crecimiento y evolución en la enfermería. ¿Por qué hemos elegido este tema? Pues porque cada vez más las sociedades son más complejas. Los sistemas y las organizaciones de salud, por tanto, se tienen que enfrentar a cambios. La inclusión de las enfermeras como profesionales motivadores de este cambio va a resultar esencial, máxime en un campo tan especializado como es el acceso vascular. Destaca dentro de este concepto o de estos cambios el concepto de liderazgo, que pese a lo que muchas personas creen, no es un cargo, sino es un modo de pensar y de comportarse. Dicho lo cual, voy a presentar a nuestras dos invitadas, que son líderes y expertas cada una dentro de su campo y de su especialidad. Ellas son, por un lado, Marta Rubio de las Cuevas, que es enfermera del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Es enfermera referente y pionera en España en la implantación tanto del PIC braquial como del PIC-POR. Puso en marcha la consulta de enfermería de la Unidad de Radiología Intervencionista. Es autora de estudios y protocolos y es impulsora en la puesta en marcha de equipos multidisciplinares. Además, Marta es inventora del dispositivo de apoyo al guiado de catéteres para realizar la maniobra Compás. Es instructora en un sinnúmero de formaciones. Además, nosotros tenemos el placer de poder contar con ella como miembro docente de nuestro equipo. Y de Marta diríamos o la definiríamos como una persona entusiasta y apasionada de la enfermería. Y nuestra otra invitada es Zulema Gancedo. Zulema actualmente es consultor técnico de la Subdirección de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud. Ha sido responsable de comunicación y calidad del Instituto de Investigación de Valdecilla. También ha sido directora de enfermería del Hospital de Valdecilla durante 5 años. Es máster en gestión y planificación sanitaria para directivos de salud. Máster en gestión de calidad de servicios de salud. Igual que hemos definido a Marta de esta manera, pues podríamos definir a Zulema o destacaríamos de Zulema su competencia en la innovación, perspectiva y amplios conocimientos de liderazgo. Pues presentadas ambas, lo primero, bienvenidas a las dos. Gracias. Gracias por colaborar con nosotros en este último webinar. Y si os parece, paso a lanzaros ya la primera pregunta. Bien, nuestra primera pregunta para vosotras es: ¿cuál sería, en vuestra opinión, la definición de líder en enfermería? Si os parece, empieza Marta. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este webinar. Bueno, pues yo creo que liderazgo es transformar la visión en realidad, ¿no? Un líder es la persona capaz de influir sobre un grupo de personas, sobre un equipo que se esfuerzan por alcanzar unos objetivos. Y es la persona que influye y orienta en el rumbo de esas actuaciones, ¿no? Buscando la perfección en la práctica profesional y en la asistencia. Es decir, buscando algo que es la excelencia. Y desde luego lo que tiene que aprovechar de alguna forma son las cualidades innatas de cada uno de los que forman el equipo. Y creo además que el liderazgo es fundamental para el fortalecimiento de la enfermería, ya que sin él no se podría reconocer a la enfermería como tal dentro del marco hospitalario. Su carácter estratégico, la importancia de sus actuaciones, y eso yo creo que es muy importante para nosotros. Creo que el líder es el que favorece el desarrollo profesional y también organizacional. Y también creo, que un líder nace como líder, porque tiene una serie de cualidades y se hace pues con la edad y con la experiencia va mejorando ese liderazgo de alguna forma. Yo creo que también es muy importante que hemos tenido el tener la oportunidad
porque estoy afónica hoy. La oportunidad, la situación, el momento oportuno para poder realizar ese liderazgo y poder desarrollarse. Bueno, buenas tardes. Gracias, Paloma, por organizar estos fantásticos webinars que venís organizando ya desde hace un tiempo, y gracias sobre todo por invitarme. Gracias por la invitación y además por invitarme a participar con Marta, porque bueno, yo creo que este encuentro nos le merecíamos, incluso, ¿no? Respecto a la pregunta, yo creo que Marta ha hecho un compendio muy claro de lo que es liderazgo o de lo que se espera de un líder, pero sí que es verdad que muchas veces hemos referido que es una palabra a veces un poco excesivamente manoseada, quizás con ese deseo de poder reflejar o poder entender en una sola palabra, en un solo concepto, todo aquello que nos gustaría aunar, ¿no? Como un compendio, ¿no? De actitudes, de habilidades, de tipos de personalidad, que son capaces en un momento dado de emprender en el sentido de tomar en un momento determinado las riendas y emprender algo grande, ¿no? Algo que sirva para todos, algo que sirva, en este caso que estamos hablando en el contexto de la enfermería, pues que sirva para las enfermeras, que sirva para los profesionales, para alcanzar un logro concreto, ¿no? Y ir desarrollándonos poco a poco en un sentido, y en eso que hemos hablado también muchas veces, ¿no? En la meta, que la meta no deja de ser un camino largo que nunca acaba, pues porque bueno, pues vamos implementando mejoras y la mejora es fundamental para poder crecer y poder pues mejorar y ofrecer servicios de calidad y excelencia, ¿no? Hablamos en concreto de esta parte del reservorio, de los forecast, ya desde lo que hace que lo mencionamos y que lo hemos trabajado ya han variado la forma de nominarlos e incluso cómo llamamos eso, vamos a llamar ahora las unidades, ¿no? De accesos vasculares. Pero bueno, nos entendemos. Dicho en este caso para esto, como decíamos, pero que también sirve para cualquier otro aspecto, ¿no? De lo que es la profesión y de lo que es el colectivo. En definitiva, yo creo que el liderazgo es un concepto muy amplio, que cuando lo reconocemos o lo identificamos, sabemos qué es lo que queremos ver o hemos percibido aquello que efectivamente diferenciamos de lo que no es, ¿no? Y yo creo que hay un consenso generalizado en lo que es y en lo que debe de reunir un liderazgo auténtico, un liderazgo altruista, un liderazgo transformador y un liderazgo con el que ya creo que parte del colectivo o muchos de los profesionales que tenemos en contacto pues con este tipo de áreas de conocimiento, de liderazgo, de gestión, de dirección, etcétera, pues que venimos a estar de acuerdo y que lo compartimos. Y luego yo creo que también que hemos compartido más veces con Marta y en estos días preparando el webinar también con Paloma, que para ser líder no hace falta tener un puesto fundamental en una organización o tener una situación especial o con una asignación. No, quiero decir, hay líderes de a pie, líderes de todos los días, que solemos decir en un contexto habitual o normal, ¿no? Personas normales, extraordinarias, por otro lado, ¿no? Que son capaces de hacer cosas cada día, pues implementando muchas acciones que rellenan o complementan a los equipos o rinden a la hora de cometer o acometer una acción nueva, de mantener la motivación con sus compañeros de equipos, etcétera. Quiero decir, con esto quiero diferenciar de esa palabra que a veces nos satura un poco de lo de liderazgo, poniendo en alto que hay profesionales que van todos los días a trabajar de 8 a 3, de 3 a 10 y de 10 a 8, que son auténticos líderes porque gestionan su rutina diaria como un día especial cada día, ¿no? Y que efectivamente ejercen influencia y llaman la atención sobre el resto. Probablemente personas imprescindibles en un momento dado, o bien porque si desaparecieran o no estuvieran se echarían en falta,
o bien porque, bueno, pues porque continuamente son una fuente de motivación, de nexo, de pegamento en los equipos y de conseguir que, bueno, pues que las cosas lleguen a su fin. Bueno, tenemos una pregunta para vosotras desde Toluca, México. ¡Qué bueno! Nos preguntan, aparte del conocimiento, ¿cuáles serían las 3 principales cualidades que se deben de tener en cuenta para ser un líder? Nos dicen 3, yo no sé si serían 3, ahora nos lo decís vosotras, yo creo que son bastante más. Ella pregunta por las 3 principales. A ver, Zulema, si quieres empiezas tú respondiendo. Hombre, es muy difícil, ¿no? Acotar, quiero decir, hay tanto escrito acerca de liderazgo, ¿no? De las teorías del liderazgo y tantos autores y tantos maestros que han escrito sobre liderazgo que, bueno, resulta difícil identificar solamente 3 cuestiones, 3 características, 3 actitudes, 3 habilidades que definan al líder. A mí me gusta pensar en un tipo de líder determinado, como lo que hablábamos estos días, los líderes transformadores, los líderes que son capaces de gestionar o de liderar acciones que comportan pues una serie de características como pueden ser esa actitud altruista que decíamos en un momento dado, que se pone al servicio de la organización o del equipo para poder alcanzar el logro entre todos, y entre todos significa que el que ejerce de líder natural, espontáneo o elegido ha de dar participación a su equipo, a sus compañeros, a sus colegas, a los de alrededor, para poder alcanzar bueno, pues, las metas o los objetivos o el trabajo a desempeñar. Entonces, decir estas 3 características es muy difícil, pero yo creo que hay que tener cierta actitud de entusiasmo, de motivación, de lo que decíamos antes, ¿no? De altruismo, de ofrecerse. Y yo creo que el líder además siempre da más que el resto. No quiero decir que el resto no dé, pero sí que siempre da un paso más, ¿no? En eso de ofrecerse, de facilitar. Muchas veces no requiere ni que tenga el máximo de conocimientos, ¿no? El máximo de conocimientos se reúne cuando das participación a todos, y ese sumatorio, a lo mejor esa persona que gestiona, que estamos identificando como líder, de lo que es capaz es de gestionar ese conocimiento sumatorio, ¿no? Entre los componentes del equipo. Marta. Y yo pues le diría a la compañera que si espera un poquito, hay una pregunta en relación con todo esto, donde vamos a ver las actitudes y actitudes que debería de tener un líder, y no son 3, son muchas, yo creo que son bastantes. Perfecto, porque yo esperaba que respondieras y lo siguiente que iba a decir era justamente eso, que se ha adelantado un poco a una de las preguntas que tenemos. Por eso yo os había dicho 3, no 3 no, son bastantes más las cualidades que definen un líder. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo os quería preguntar la siguiente, porque sí que es verdad que leemos mucho en redes sociales, en conversaciones de grupos de WhatsApp que todos tenemos, frases como las siguientes, es decir, y esto proviene más de nosotras como mujeres que del sexo masculino, que de los hombres. Siempre tendemos a poner la coletilla de soy mujer, soy joven, por ese motivo pienso que soy una líder nata, y por ese motivo, por ser mujer y por ser joven, no consigo ser un líder. ¿Pensáis que esto es cierto? ¿Que esto es aplicable al contexto del líder? Yo, por ejemplo, puede ser que antes eso pudiera ser aplicable, pero es que ahora una mujer puede ser joven y tener una serie de cualidades para ser líder, y si tiene el momento preciso y tiene la oportunidad, lo puede ser perfectamente. O sea, antes sí que puede ser que pero ahora yo creo que no lo es, ¿eh? Bueno, yo creo que, si me permitís, que son factores condicionantes que en un momento dado y en un contexto lógicamente pueden suponer freno o barrera, pero no debería de serlo
Yo creo que ahora mismo estamos en un momento, claro, nos están escuchando de distintos países de origen y el contexto puede ser diferente, pero sí que de una manera global el papel de la mujer y la juventud en nuestra profesión no debería de ser pues óbice, ¿no? O cortapisa para poder trabajar y poder liderar cada uno en su campo, en su área o en su pequeña o gran línea, ¿no? de conocimiento que empiece a desarrollar. Justamente pudiera ser que el poder debutar siendo mujer y siendo muy joven podría depender incluso de esas dotes o capacidades de liderazgo, ¿no? Hay personas que lo desarrollan muy pronto porque se autorreconocen o simplemente porque son, es una forma natural de ser, o bueno, hay personas que trabajan mucho y es con el tiempo, cuando encuentran una oportunidad, como has mencionado antes, cuando encuentran una oportunidad o cuando sucede algo en su vida o un evento concreto o una circunstancia en la que se pone a prueba, ¿no? Y en esa circunstancia de ponerse a prueba, bueno, pues descubre cualidades. Incluso no se produce el hecho en sí mismo como descubrimiento consciente, sino que simplemente en la encomienda de una tarea en concreto o de un trabajo en concreto, pues resulta interesante cómo lo desarrolla y ahí es donde identifica sus capacidades. Probablemente muchas de los líderes que conocemos no sepan ni se reconozcan como líderes, simplemente con el paso del tiempo y la retrospectiva sean capaces de identificar que efectivamente hicieron o emprendieron grandes acciones o grandes proyectos y que eso les ha ido consolidando un poco su personalidad e incluso su desarrollo profesional en ese contexto, ¿no? Luego, efectivamente, para ser líder, a ver, evidentemente es como dice Zulema, depende mucho el contexto en el que nos movamos, pero mi opinión personal, como la vuestra, creo que no influye no influye la edad y no influye el sexo. Es más, fíjate, pienso que muchas veces es lo que has dicho tú, Zulema, utilizamos mal el término de líder, de liderazgo, y muchas veces este tipo de personas, yo no sé por qué, lo toman como excusa cuando no consiguen sus objetivos o sus fines. Yo pienso que no está relacionado con el ser un líder o con el ser o por conseguir ese liderazgo, ¿no? Sino que es más bien una cuestión de actitudes y actitudes, como vamos a ver con posterioridad. Bueno, pues esta segunda pregunta nos la va a responder ahora Zulema. ¿Creéis que la motivación ha estado presente como estrategia de crecimiento de equipo en vuestra propia experiencia? ¿O quizás existen barreras como pueden ser, por ejemplo, la desconfianza o la falta de formación tanto de los líderes como de los miembros del grupo? ¿Qué pensáis? ¿Crees que la motivación ha estado presente como estrategia de crecimiento de equipo en vuestra experiencia? No. Directamente no. Yo creo que la motivación no ha sido justamente un aspecto que se haya considerado de manera permanente o de manera estratégica a la hora de motivar a los profesionales para, bueno, pues para utilizarlo, si quieres, como elemento clave, ¿no? A la hora de motivar para desempeñar una estrategia o alcanzar unos objetivos. Yo creo que no, que en nuestra experiencia, al menos la mía y seguramente que la de Marta, por lo que hemos compartido muchas veces, pues tampoco. Yo creo que hablamos más en los últimos años de este aspecto tan interesante, ¿no? De la motivación, de cómo motivar a los profesionales. Y quizás hablamos de ello porque a lo mejor nos hemos dado cuenta que los profesionales están desmotivados. Deberíamos, por tanto, de analizar por qué los profesionales en las organizaciones, en las instituciones están desmotivados, ¿no? Yo creo que me parece interesante, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en pensar que los profesionales, por el hecho de serlo, de ser profesional, yo creo que la motivación debería de ser intrínseca, ¿no? Como profesional que eres, te dedicas a una profesión, a una disciplina en la que tienes que desarrollarte y tienes que poner de tu parte pues muchos aspectos a desarrollar, y uno es la motivación. Y otra cosa es pues que en el tránsito del desarrollo profesional hay elementos desmotivadores, como pueden ser el entorno laboral o ciertos factores o contingencias o de liderazgo, justamente estamos hablando de ello, que sean desmotivantes, ¿no? Y que por tanto se produzca
una desmotivación que llega a tener repercusión en el desempeño del trabajo y de la profesión, y eso afecta a la profesionalidad. Por tanto, por eso hablamos de motivación, pero no deja de ser curioso eso, ¿no? Que últimamente, aunque está bien identificado, hablamos de cómo motivar a los profesionales. Y igual la reflexión es cómo no desmotivarles. O vamos a analizar qué cuestiones son las que desmotivan, buscando también el equilibrio de cómo están los profesionales y haciéndoles conscientes de que ellos también tienen una responsabilidad profesional, ¿no? Al margen luego de cuestiones pues individuales o de cuestiones que a lo mejor, bueno, pues hay que atajar entre todos y dentro del seno del equipo o del grupo, ¿no? Porque eso también sería incluso una parte interesante de la desmotivación. Me desmotivo no solamente porque pues el entorno en ese momento no es del todo saludable o porque mi líder efectivamente no está haciendo buen ejercicio, pero a lo mejor también porque no se está tomando en cuenta mi opinión. Y eso es parte importante para un profesional. Un profesional se tiene que sentir integrado y se tiene que sentir que es profesional, o sea, que sirve para algo, que su profesionalidad está a disposición del ejercicio que desempeña y, por tanto, no tener en cuenta su opinión, tanto para implementar como para analizar cuestiones de calado, como es el funcionamiento de un equipo, pues también es interesante. Entonces, me parece interesante respecto a la motivación, verlo desde esa perspectiva, ¿no? Bien la motivación, pero cuando tenemos analizada y solucionada quizás la parte de la desmotivación, ¿vale? Yo creo que es un análisis importante para reflexionar a propósito de también, ¿no?, la motivación que tenemos tan en discurso últimamente los profesores. No, es que vengo desmotivado, es que no me motivan. Bueno, la motivación es una cosa seria y hay que ver un poco también cómo podemos hacer y cómo analizar qué es lo que hay debajo de esa falta de motivación. Yo estoy totalmente de acuerdo con Zulema. A mí nadie me motivó. Yo llevo más de 40 años con mi profesión enfermera y nadie me ha motivado. Desde el primer momento, yo ahora que he hecho una reflexión a cuenta de este webinar sobre mi vida profesional, yo me he dado cuenta que es que a mí nadie me ha motivado. La motivación ha surgido porque me gusta mucho mi profesión, porque me gusta mucho el trato con el paciente, cuidar al paciente, hacer las cosas lo mejor posible, y todo eso es lo que ha hecho que poco a poco vaya mejorando todo lo que hago, ¿no? Pero eso ha sido una cuestión mía personal, nadie ha motivado. Eso sí, he tenido la suerte de que todas aquellas ideas, todas aquellas cosas que yo he querido mejorar me han permitido hacerlo. O también en algunos momentos he tenido que luchar mucho y demostrar mucho para poder llegar a hacerlo, pero la motivación creo que debe de ser salir de cada uno de nosotros. Sí que es cierto que hay profesionales que no están motivados, en algunos casos posiblemente porque no les guste su profesión o porque estén ahí un poco. Entonces, que les tienes que dar tú unas pautas, que les tienes que intentar motivar, pero estoy segura y convencida de que la motivación tiene que partir de uno mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Os habíamos hecho esta pregunta porque, curiosamente, cuando tú les preguntas a los profesionales sanitarios, dos de las, bueno, tienen bastantes más, pero dos de las quejas que suelen emitir es esta, ¿no? Lo de la desmotivación o la falta de motivación en su trabajo diario, y luego el síndrome del burnout. Entonces, yo os quería hacer, aunque Zulema ya más o menos también lo ha enfocado ahora en su explicación, ¿pensáis que en la actualidad tanto los sistemas que tenemos como las organizaciones de salud tienen estrategias que vayan enfocadas a que los profesionales no se desmotiven en su día a día? Pues yo creo que con esa concreción a la que apuntas, que vas muy teledirigida, yo creo que no, efectivamente yo creo que no. Yo creo que muy pocas organizaciones despliegan un plan sino de motivación en concreto. Fíjate, con las cosas que hay que hacer en una organización, estoy segura que muchos directivos ni se lo plantean, o se lo plantean como accesorio dentro de a lo mejor de una parte muy, muy concretita, ¿no? Pero bueno, hay elementos que sí que se pueden contemplar dentro de un plan estratégico, suponiendo que, bueno, pues que
los directivos y gestores funcionen con planes muy concretos y acciones, ¿no?, para llegar a conseguir objetivos. Pero bueno, sí que hay elementos con los que se puede jugar y por apartados, ¿no? Dentro del contexto laboral, como decíamos, en los entornos saludables, bueno, pues muchas veces la facilitación a la hora de la gestión de carteleras, de turnos, incluso de conciliación, al margen de lo que esté estipulado, de lo que sea la normativa, muchas veces se pueden permitir juegos, acuerdos o pactos que benefician a los equipos y que favorece con el compromiso de cada uno de los profesionales. Se pueden llevar a acuerdos y pactos internos, que eso podría ser una situación o un elemento de motivación para favorecer ese entorno laboral, como puede ser, pues lo que todos sabemos, ¿no?, la conciliación familiar y esos aspectos. También, por ejemplo, la formación es un gran elemento motivador dentro de una organización y es un aspecto que da mucho juego. No solamente ofrecer formación sin ton ni son, sino los planes de formación concretos, analizados desde las necesidades de los profesionales y haciéndoles también partícipes desde su conocimiento, incluso dejando que otros profesionales que tienen otras inquietudes de formación dentro del mismo contexto para el que están trabajando u otros dispares para los que se estén preparando, esa facilitación en formación pues también puede ser muy motivadora en un momento dado. O sea que quiero decir que sí que da juego para poder trabajar con la motivación, porque además, bueno, nos puede parecer no prioritario en el contexto de una planificación, pero yo creo que sí que es muy interesante y que debemos de prestarle mucha atención porque bueno, pues es un elemento necesario, porque de ello va a depender, estoy segura, un porcentaje muy alto del rendimiento de los profesionales. Entonces yo creo que sí que se puede trabajar, pero hay que trabajarlo. Tiene que tener un sentido, ¿no? Y un sentido para la organización y un sentido también para los profesionales. Marta, ¿tú quieres añadir algo? Efectivamente, yo creo que ahora no hay motivación por parte de las personas que gestionan yo sí que es cierto que en mi unidad he dado toda la formación posible para que el equipo llegue a realizar por ejemplo los Peak Board de la misma forma que lo realizo yo, quiero decir que la formación la tienen. Sin embargo, también es cierto que hay gente, pero como en todos los sitios, que tampoco tienen excesivo interés en la formación, porque eso implica horas fuera del trabajo que no te van a ser remuneradas de ninguna manera. Y entonces eso también tiene que partir de uno mismo. O sea, tienes que querer hacerlo y ver que es necesario para ti, para tu vida profesional y para tu trabajo. No pasar de las cosas, vamos a ver, no pasar, querer mejorar, y si te están dando una docencia, querer aprender. Y eso, pues yo te puedo decir que lo veo últimamente bastante en personas que, bueno, pues no sé, van a trabajar, pero tampoco, porque ¿sabes qué pasa? Que cuanto más aprendes, más responsabilidades tienes. Y la gente muchas veces no quiere responsabilidades, quiere ser mandados por alguien, pero no tener responsabilidad en nada. Claro, entonces es muy cómodo eso, pero sin embargo existen esas personas, porque yo lo veo perfectamente. Luego muchas veces, muchas veces no, en la inmensa mayoría de las veces sí que es verdad que la motivación tiene que partir de uno mismo, está claro, ¿no? Luego sí que es verdad que hay elementos conciliadores de esa motivación, pero si no parten de uno mismo, pues no hacemos tampoco nada. Pues sí. Bueno, pues la siguiente pregunta empieza Marta a responderla y es la siguiente. El camino que os encontrasteis, en este caso, vosotras dos, a la hora de poner en marcha la unidad de acceso vascular, o en este caso implementar lo que es el procedimiento del PIC braquial y del PIC Board, en vuestro caso fue, por así decirlo, algo muy apacible si lo comparamos con el resto de hospitales a nivel nacional.
Pero como somos conscientes de que, ya digo, esa realidad no suele ser así, no es la más habitual, os vamos a lanzar estas 3 preguntas. La primera, ¿qué posibilidades tiene quien pudiera encontrar, por ejemplo, en su institución, una jerarquía que impida que exista un avance por parte del equipo de enfermería? Esa es la primera. La segunda, si en ese centro ya existiera una unidad de acceso vascular implementada, pero el problema fuera entre los propios compañeros, es decir, fuera interno, ¿cómo creéis que se debería de gestionar? Y última, además de ese entorno deseable, ¿qué aptitudes y actitudes son fundamentales para poder emprender proyectos como el que vosotras habéis llevado a cabo? Marta. Yo lo primero que tengo que decir es que tuve muchísima suerte, pero muchísima suerte porque contaba con medios materiales como es una sala radiológica quirofanizada, con personas capacitadas para poder llevar a cabo las cosas, ¿no? Y después también tuve la suerte de tener la dirección de enfermería, en este caso Zulema, el jefe de servicio, el jefe de hospital día médico, de oncología, que, bueno, pues me ayudaron a progresar en ello, ¿no? Pero sí que es cierto que te puedes encontrar con jerarquías que no te dejan avanzar. Y de hecho, yo os puedo decir que han sido los últimos 4 años en los cuales llevo luchando para que podamos ser un equipo de infusión y acceso vascular después de haber implantado 4.500 PIC y 550 PIC POR, y resulta que no estaban en la labor y no han querido hacerlo, habiéndoles demostrado por activa y por pasiva la necesidad, tanto para el paciente como para el hospital, de que ese equipo existiera con todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, es triste, indudablemente, pero no puedes decir, pues no voy a seguir luchando. Yo voy a seguir luchando, ahora la dirección ha cambiado y bueno, creo y espero que pueda llevarse a cabo, ¿no? Pero ¿qué podemos ver? Sí, es triste, pero tenemos que ver que hay cosas positivas. Debemos de ver la botella medio llena en vez de medio vacía. Y tenemos que pensar pues que a lo largo de estos años hemos adquirido pues mucha más experiencia y desde luego lo que hemos hecho es crecer como profesionales y seguro que también como personas, ¿no? Que además estamos cada vez mejor consideradas dentro del hospital, tanto por los profesionales médicos como por los profesionales de enfermería, ¿no? Como implantadoras de vías venosas centrales. Que cada vez es mayor la demanda en el hospital porque cada vez se pide más. La estadística ha aumentado terriblemente. De poner hace unos años pues 100, ponemos ahora 900 al año. O sea, 900 PIC y unos 100 PIC POR, pues es una estadística bastante importante. Que además hemos demostrado nuestra eficacia y nuestra eficiencia, ¿no? Hemos probado materiales nuevos para poder seguir adelante. He empezado a colocar líneas medias que me han dejado los comerciales, quiere decir que yo ya subo a planta simplemente para también que vean que eso se puede hacer y que también lo demanden. Entonces, y después que además podemos avalar nuestra petición con una estadística importante del trabajo, ¿no? En estos 4 últimos años, porque han aumentado terriblemente. Entonces, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues yo creo que lo que he hecho ha sido esperar a que llegue un momento mejor para alcanzar ese objetivo y desde luego pues seguir luchando. Tenemos que argumentar y trasladar iniciativas. En nuestro caso, yo lo que os comentaba es que la dirección ha cambiado y bueno, creo que estamos en el camino correcto ahora mismo. Vamos a ver si es así. Bueno, pues por mi parte, y con respecto a lo primero, a eso que te refieres, Paloma, es un proceso apacible. Entiendo que, bueno, pues que tú que también tienes experiencia y conocéis a todos los profesionales que os manejáis en ese sentido con grupos y equipos que quieren implementar este tipo de intervenciones, pues entiendo que tendréis, pues que incluso sería fascinante escucharos a todos, ¿no? Cuáles son las dificultades que encontráis, porque yo no diría que fue apacible, desde fuera es posible porque desde fuera percibáis esto, ¿no? La tremenda conexión como equipo que tuvimos Marta y yo,
insisto, no nos conocíamos previamente, simplemente nos conocíamos como referencia profesional y había un respeto, pero yo cuando descubrí a Marta, pues descubrí a una gran profesional con algo muy interesante que aportar a la organización, al desarrollo, a la innovación y a la propia enfermería como colectivo. Entonces, probablemente frente a otras iniciativas o otros equipos, otros contextos, lo nuestro pudiera ser una relación idílica para un contexto apacible. A mí lo que me parece fue que fue un proceso apasionante, ¿vale? Para mí ha sido un proceso en el que pude yo también desarrollarme, no solo Marta se desarrolló con esto, ¿no? Porque el carrerón que ha hecho Marta desde aquel momento hasta ahora ha sido brutal, ¿no? Brutal. Ya lo habréis vivido en estos años. Pero para mí también fue muy interesante y me permitió crecer también como gestora y como responsable, porque además lo lideraba directamente. Quiero decir que la relación en la gestión del proceso fue directa. En eso también es verdad que Marta ha tenido una particularidad, y es que el poder ser autónoma en este contexto en el que era ella la experta, ella la que iba a implantar el proceso, no depender de un equipo de compañeros que entiéndase como equipo directo, como por ejemplo un equipo de enfermeras en una hospitalización, ¿vale? Marta tiene un equipo y tiene compañeros, pero para esta intervención tiene su autonomía y además reconocida, y este proceso lo lideraba y lo gestionaba ella, entiéndase así. Entonces la relación fue directa porque no dependía tampoco de ninguna supervisora para la operativa, sino que el trato, por decirlo de alguna manera, era directo. Entonces era un proceso complejo porque había que normalizar muchas cosas y el proceso además fue complejo y de trabajo muy duro y muy reflexivo, pero insisto, muy apasionante. Yo además cuando hablo del reservorio y de aquel proceso siempre me sale la sonrisa, ¿no? Porque además me lo pasé muy bien, lo disfruté mucho. Entonces es verdad que hicimos un proceso construido desde la base, desde el análisis de la situación previa, de cómo estábamos, de qué era lo que estábamos haciendo, cuáles eran los antecedentes, cuál era el coste incluso de cómo lo estábamos haciendo frente a lo que planteábamos, frente a lo que estaba haciendo Marta, y obtuvimos un análisis de coste por proceso. Tuvimos que estudiar todo lo que se hacía. Estudiamos también la complejidad del proceso que se hacía para implantar los reservorios centrales y estudiamos su coste. Y todo eso lo comparamos luego con lo que llevaba Marta ya pilotado y en relación con los pacientes oncológicos. Lo que hicimos de alguna manera desde dos vertientes, la práctica y la teórica, fueron varios aspectos. Desde la práctica, formalizar el proceso para que todos aquellos pacientes susceptibles o candidatos de implementar o de implantar un dispositivo de los que Marta era experta, pues que se nutrieran muchos más pacientes posibles. Es decir, que de esa técnica, de esa intervención que tenía tantas ventajas y que resultaba coste eficiente y que teníamos que demostrarlo, que se beneficiaran más pacientes, ¿no? Más candidatos, aquella población diana, ¿no? Y empezamos a definirla. Y luego lo medimos. Pero también analizamos, como os digo, la complejidad del proceso, porque al implantar los reservorios centrales, la complejidad desde la gestión, digamos, de proceso como gestión, de cómo ingresa un paciente, por dónde tiene que pasar, que tiene que pasar por varios servicios, darle el ok, chequearlo, cerrar, reservar la cama, una cama menos, esperar la implementación, utilizar un quirófano, vuelta al hospital de día quirúrgico, vuelta al hospital al alta, admisión da de alta a la cama, se le da de alta al paciente, tiene que esperar al médico, o sea, un sinfín, un proceso muy complejo desde ese punto de vista, desde la admisión central. Y entonces nosotros lo que hicimos también y demostramos es que nuestro proceso, el que planteábamos, era mucho menos complejo, nada complejo. Marta hacía la valoración de un paciente derivado por otra enfermera y al día siguiente estaba ya citado para hacer la inserción o la implantación.
Y el proceso además era un proceso ambulatorio mínimo, o sea, no era nada complejo. Y además luego, como ya os ha contado Marta muchas veces, y vosotras sabéis, pues la intervención también es de mucha menor complejidad frente a la implantación de un reservorio central. Por lo tanto, lo que hicimos fue dar forma, eso es muy interesante para las enfermeras y todas las implementaciones que hacen de procesos, hacerlo bien, construido, desde el sustento, desde el análisis, desde demostrar cómo se hace, cómo lo podemos hacer mejor y demostrar finalmente que somos coste eficiente lo que presentamos. Es decir, a veces tendremos que presentar mejoras que efectivamente son más caras, pero presentan una mejora sustancial frente a algo que hacía o que era menos bueno. Pero en este caso demostrábamos además que éramos coste eficientes porque la técnica era menos compleja, el proceso era menos complejo y además el paciente ganaba en calidad de vida porque habíamos disminuido también el tiempo de lista de espera que existía lista de espera para insertar reservorios centrales en aquel momento y disminuimos la lista de espera también, con lo cual atendíamos una demanda necesaria, sobre todo en el caso de pacientes oncológicos que están, pues bueno, con el capital venoso muy limitado y a duras penas y luchando con él y cada vez que hacía una visita al hospital, y bueno, pues de esta manera solucionábamos un gran problema. Y además otro muy interesante, que es el cuidado y mantenimiento de dicho dispositivo, porque ante los centrales eso también suponía una ventaja, porque en nuestro caso y en la mayoría de los hospitales, un reservorio central lo puede implementar desde un facultativo cirujano, un anestesista, un intensivista, etcétera, etcétera. Pero luego el mantenimiento de ese dispositivo tan delicado, a pesar de lo que, bueno, pues que es un dispositivo para durar y que, bueno, con muchas mejoras que preserva de accidentes, de infecciones, etcétera, etcétera, pero hay que cuidarlo, mantenerlo y vigilarlo. Y entonces nosotros garantizábamos el proceso. Por eso hablamos de complejidad, porque no solamente cómo formalizamos desde el punto de vista de la gestión de proceso, sino del proceso en sí mismo y además de lo que ofrecíamos como proceso completo o finalista. ¿Vale? No sé si me he explicado. Sí. Luego, respondiendo a la primera pregunta de las tres que os hemos formulado, digamos que la primera sería ¿cómo puedo demostrar yo ante, por así decirlo, una gerencia institucional que me impida ese avance? ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues como habéis visto, demostrando que ese procedimiento o ese proceso es costo eficiente, ¿no? Porque reduce la lista de espera, porque mejora la calidad del paciente, porque reduce los costes, porque reduce el número de complicaciones. Eso en cuanto a las jerarquías. Pero luego, ¿qué hacemos con aquellos profesionales que no es la jerarquía, sino que el problema lo tienen interno, dentro de su mismo equipo? Y por otro lado, ¿qué actitudes, respondiendo también a la pregunta que nos han hecho desde Toluca, qué actitudes son fundamentales para emprender este proyecto que vosotras emprendisteis? Actitudes, Marta. A ver, bueno, yo primero, voy a comentaros la primera. Si hay un problema interno. ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas internos? No, yo lo he tenido y lo he sufrido. O sea, lo he sufrido a lo largo, lo he tenido durante el tiempo que llevo, que son más de 40 años, y lo he sufrido, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué puedes hacer o qué yo hice? Pues analizar, realmente reflexionar y analizar lo que ocurre, por qué ocurre, reflexionar sobre mi comportamiento, sobre el comportamiento de los demás. Yo creo que a veces es muy difícil de solucionar, ¿no? Pero sin embargo yo creo también que hay que intentar solucionarlo. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues estudiar cada caso de las personas del equipo, reunirse tanto en grupo como individualmente, establecer metas, conseguir tener mano izquierda y afianzar al equipo con pequeños logros, pero bueno, puede ser que en un momento determinado no puedas hacerlo, ¿no? Y sin embargo, debería de haber un mando superior, yo pienso que debería de tomar una decisión, porque de esa manera el equipo no puede avanzar. Y ya tendría que ser pues la dirección de enfermería o el que fuera el que debería de tomar una decisión ante esto. Y después, bueno, pues, ¿qué
¿qué he hecho yo, por ejemplo? Porque cuando no lo he conseguido solucionar, ¿no? Pues indudablemente tienes que enfrentarlo, ¿no? Te tienes que crecer y creer que puedes fluir como lo haces habitualmente. Y desde luego blindarte. O sea, yo en esas ocasiones, después de pensar y repensar y no conseguir entender muchas veces por qué ocurría aquello, no lo entendía, pues te blindas y sigues haciendo lo que haces habitualmente. Y eso, mira, es la resiliencia, ¿eh? O sea, es que es así, que es una capacidad que tenemos, que nos sale en estos momentos y que tenemos para superar esas partes traumáticas y proyectar las cosas mejor y proyectar para el futuro. Y creo que eso es algo importante, que te sale de dentro y que no sabes ni que lo tienes. O sea, es un mecanismo de defensa, yo pienso, que tenemos para poder salir adelante ante todo esto. Entonces yo es lo que puedo decir, la resiliencia esta lo que te hace es potenciar la felicidad. Es que yo lo he analizado también estos días eso, porque todos esos por qué. Y también pienso que eso lo tiene o lo llevan personas optimistas, que te sale para poder seguir adelante. No te quedas pensando esto me ha pasado, ya no quiero tal, me voy de aquí, ya no. Pues tú tienes que seguir con lo que tú consideras que es tu deber y seguir adelante blindándote, indudablemente. Si no has conseguido con todos los medios de reuniones, intentarlo por todos los medios, pues tienes que blindarte. O sea, yo es lo que me ha ocurrido y además creo que cuando llevas muchos años, pues te pasan unas cosas y otras. Y una manzana podrida en un cesto, pues es mejor quitarla. O sea, eso está claro, porque si no, pudre el resto. Y en cuanto a las actitudes y actitudes, no, si quieres cuéntanos qué actitudes y actitudes pensáis que... Sino que conteste Zulema si quieres a esto, o no, o sigo yo para que la gente no esto. Bueno, yo creo que es complejo lo que planteáis, porque son problemas que a veces surgen en los senos de los equipos, que impiden avanzar o que impiden fluir de manera ágil o de manera normal, ¿no? Fluida. Es normal que en el seno de los equipos a veces surjan fricciones, desigualdades o lo que sea. Los equipos no fluyen muchas veces al mismo ritmo ni de la misma manera. Entonces, yo creo que en este caso, que era pues una unidad muy particular, pues porque era novedosa, innovadora, con una intervención muy concreta, además muy especial, porque solo se hacía en nuestro hospital, pues un poco, a lo mejor ya lo hemos hablado más veces, ¿no? Cuando surge en la iniciativa en el seno de un equipo y que la persona que conoce la técnica es solamente una persona y la hace y es especialista en ella, si hay que construir una unidad a propósito para garantizar el servicio que está creciendo, yo creo que hay que tener mucho tino para poder elegir las personas que pueden participar de esa puesta en marcha. Y entonces hay que determinar qué es lo que vamos a considerar o qué consideraciones son las interesantes dentro de también de dar participación voluntaria. Es decir, habrá personas que estén interesadas en iniciarse en este proyecto y compartirlo con Marta, o sea otra persona, y luego va a ser muy difícil sacar un proyecto adelante con personas a las que pongamos de manera obligada, de alguna manera. Por tanto, yo creo que siempre para construir un equipo que se inicia en un camino con una andadura muy concreta a propósito, yo creo que deberíamos dar participación a la voluntad, a la voluntariedad, a personas que quieran participar de ese proyecto. Yo estoy encantada de que me hubieran invitado a participar. En aquel momento no me tocaba, pero quiero decir que algo que es novedoso, que no se hace en ningún otro sitio, que es súper especial e interesante, con un campo por explorar, abrir, único, muy especializado, con muchas posibilidades.
con todas las líneas de formación, de docencia, de investigación por descubrir, a mí me parece súper interesante, pero bueno, yo también soy un poco así, perfil Marta. Pero ¿qué pasa cuando tienes que contar con personas que a lo mejor es necesario formar un equipo y las personas no están alineadas del todo, ¿no? Por no decirlo, porque pudiera ser que lo estén en primera instancia, pero que luego en el desarrollo pues no lo están. Pues hombre, pues lo tienes que dejar muy claras cuáles eran los objetivos y cuál era el marco y el enmarque de dicha situación y de dicho servicio, o bueno, cuando las cosas a lo mejor llegan a mayores y efectivamente se está perturbando de una manera muy intensa el funcionamiento del equipo, a lo mejor ya hay que tomar medidas más drásticas. Es decir, hay que hablar, hay que retomar con el equipo qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal o qué es lo que está bien, o simplemente no hay nada que cambiar ni nada que mejorar porque todo está funcionando bien, simplemente son acciones personales fruto de lo que sea, no toca a lo mejor analizarlo ahora. Entonces ahí ya a lo mejor se requieren intervenciones mayores, pero lo que no puede ser es que a causa de esas intervenciones particulares un equipo se vaya al traste o una unidad de servicio pierda rendimiento por esa situación. Aquí ya sí que interviene la gestión de alto alcance, ¿vale? Entonces aquí como directora, como supervisora o adjunta, lo que fuera, aquí ya hay que tomar medidas y dejar claro o nivelar o equilibrar esas situaciones. Entonces, ¿qué actitudes? Pues es que volvemos a lo mismo, Paloma. La actitud, yo creo que las puede contar Marta muy bien porque las tiene muy aprendidas, muy adquiridas, pero en el seno de un equipo es querer y tener muy claro sobre todo la meta, a dónde queremos llegar. Estamos para trabajar porque somos profesionales y como profesionales no solo hemos de garantizar una buena técnica, ¿vale? Como profesionales hemos de garantizar más cosas. Bueno, yo para esta tercera pregunta tengo que deciros que, aunque parezca mentira, yo hasta que Paloma no me propuso este webinar, y empecé a ver lo del liderazgo, pues yo no tenía ni idea de que tenía esa serie de aptitudes para liderar, ¿no? Y lo he descubierto hace unos días. Entonces, sí que es verdad que son unas cuantas y que me siento identificada con ellas. Pero mira, querer es poder. Y para mí, querer hacer una cosa es poder llegar a realizarla, ¿no? Y dentro de las aptitudes, que son esas habilidades que posee una persona para poder hacer las cosas, pues mira, lo primero, pues dotes de liderazgo, habilidades organizativas, creatividad, ser creativa, o sea, si por ejemplo yo no hubiera sido creativa, no hubiera diseñado lo que decía Paloma para hacer la maniobra compás, ni haber pensado en esa maniobra, lo importante que era para poder tener una medida exacta del catéter en el paciente, ¿no? Tener seguridad en sí mismo, que eso es lo mismo que confianza en ti mismo, y ser valiente para afrontar las cosas. Pues ser perseverante, indudablemente también es importante. Tolerancia a la frustración. Yo me hubiera sentido frustrada muchísimas veces en mi vida, pero he tirado para adelante, ¿no? He tirado de un carro que consideraba que tenía que tirar y la frustración la dejo aparte y veo lo positivo que puedo hacer después. Pues ser optimista. Yo reconozco que soy optimista tanto en mi profesión como en mi vida personal, ¿no? Tener flexibilidad ante los cambios, porque hay que cambiar para mejorar y ser flexible para ellos. El deseo de aprender continuamente, o sea, yo aprendo cada día una cosa nueva y eso es lo que me hace pues estar bien, no estar así mal en mi profesión, pues cada día aprendes algo nuevo, eso es muy importante. Ser tenaz, porque si no, no puedes conseguir las metas que te propones. No ser impaciente porque todo llega. O sea, yo ahora mismo, si hubiera sido impaciente después de 4 años en espera de esto, pues hubiera tirado la toalla. Pues no, pues voy a seguir adelante. O sea, tiene que ser así. Y luchar para superar los obstáculos, porque eso es muy importante. Ser empático, tener empatía, tanto con el equipo como con las personas que nos rodean, con los pacientes. Tener unos valores como son, pues mira, la humildad, la honestidad y la justicia, que son valores fundamentales. Bueno, pues tener también una personalidad agradable,
ser pues de alguna forma, entre comillas, simpática, aunque tengas tus momentos. Mira, a mí siempre de Zulema esa sonrisa es que me tenía prendada, decía, pero bueno, o sea, es algo maravilloso encontrarte con una persona que te recibe con esa sonrisa. Para mí, desde luego, lo es. Planificar bien el trabajo, trabajar el plan y visualizar tanto lo positivo y lo negativo, ¿no? Hacer una valoración de las cosas antes de acometer las actuaciones. Estar seguro de sí mismo, eso ya os lo he dicho. Ser muy exigente consigo mismo. Yo os puedo asegurar que soy mucho más exigente conmigo misma que con las personas que me rodean. Me exijo terriblemente y me voy a mi casa pensando lo que he hecho mal para poder al día siguiente no hacerlo. Eso os lo puedo asegurar. Tener autocontrol, yo es algo en lo que fallo un poquito, o sea, porque soy muy visceral y a veces pues me salen como los años también, bueno, pues lo he mejorado un poco, eso también lo digo. Ser capaz de transmitir pues esas metas al equipo, transmitir esa ilusión, ese entusiasmo, cuidar el ambiente de trabajo, confiar en el equipo y delegar. Y después lo que decía Zulema, ser muy altruista, o sea, ser capaces de dar a cambio de nada, porque no puedes esperar nada, o te da muy poco, o sea, ser capaces de ser altruistas, y eso para mí también es muy importante. Bueno, eso entre las aptitudes. Y las actitudes, bueno, pues diríamos que es esa capacidad que tenemos de afrontar unas situaciones, ¿no? El entusiasmo, yo os puedo asegurar que hay una frase que me encanta y es que el entusiasmo es el combustible de la vida y es el que nos permite llegar a nuestro destino. Yo sin entusiasmo posiblemente no hubiera hecho ni la mitad de las cosas que he hecho en mi vida. Y después que las mejores armas, de verdad, para enfrentar todas esas cosas con éxito, todos los problemas, es la serenidad, el autocontrol, que ya os digo que a mí un poquito me falta, y una visión positiva. Y lo que os decía también antes, ¿no? Tener esa actitud de cambiar para mejorar cada día, para llegar a esa excelencia que a todos nos gustaría llegar. Ser capaces de ampliar continuamente nuestros conocimientos. O sea, a mí me encanta poder ir a estos webinars, poder ir a congresos, poder ir a clases, poder aprender cada día, porque de cada uno de nosotros, a mí, por ejemplo, vienen a aprender los Big Four, pero sin embargo yo de cada profesional que viene a aprender, aprendo muchas cosas. Compartimos nuestros conocimientos y eso es muy importante. Después aprender de los errores para no volver a cometerlos, o sea, eso es algo importantísimo para mí. Y tener la mente abierta también para poder crecer, para poder cambiar, para poder evolucionar de alguna forma. Finalizar siempre lo que estamos haciendo, no dejarlo a medias, o sea, porque si lo dejas a medias se queda ahí colgado y tener después un compromiso terrible consigo mismo y con la organización. Yo creo que para mí eso son cosas fundamentales para poder liderar de alguna manera un equipo y llegar a tener objetivos que puedas realizar. Por eso decía que cuando nos han hecho esa pregunta al inicio, no son solamente 3, son bastantes más. Y yo me imagino que esto también es intrínseco de la persona. Nos han hecho, una apreciación o un comentario, como queráis llamarlo, Viviana, que nos dice que sí, que es verdad que estas situaciones a veces son frustrantes, ¿no? Pero que también hay que aprovechar la situación. Ella en concreto habla que ahora mismo en plena pandemia con el COVID-19 pues están consiguiendo cosas que antes no eran tan terminantes, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? También a la hora de realizar o llevar a cabo determinados procedimientos o procesos o proyectos, sí que es verdad que hay que esperar el momento oportuno. También lo decíais vosotras antes, ¿no? Muchas veces esos proyectos no calan o no llegan a su fin pues porque no es el momento oportuno para llevarlos a cabo, ¿no? Yo me imagino que Viviana está refiriéndose precisamente a eso, ¿no? Bueno, pues la siguiente pregunta es que nos gustaría que nos dierais algún ejemplo que hayáis vivido a lo largo de vuestra carrera profesional, donde nos podáis explicar o donde hayáis podido ver cuál es la diferencia entre un director y un líder. ¿Empieza Zulema?
Bueno, pregunta del millón y pregunta práctica. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de valorarlo, de verlo y de vivirlo, sobre todo si ya tenemos una trayectoria. Ya me siento hasta rara, yo últimamente hablo de trayectoria, me refiero a años trabajados. Ya un rato, y a lo mejor cuando lo vivíamos años atrás simplemente trabajabas o lo trabajábamos, ¿no? Pero no éramos conscientes de qué teníamos detrás respaldándonos, ¿no? O quiénes eran nuestros líderes, simplemente eran nuestros gestores, y en aquel momento incluso ni siquiera nos referíamos así como gestores, y sí que hablábamos, pues eso, más como nuestros jefes o nuestros directores. Y yo creo que un poco en los últimos años nos hemos ido acercando ya como colectivo, como profesionales, a entender un poco más qué es esto de la gestión. Quizás nos hemos formado todos más y nos hemos acercado más a ese campo, y por tanto somos más conscientes de lo que hay detrás, y por tanto también más conscientes en el análisis de quiénes son nuestros gestores y quiénes son nuestros directivos y cómo lo hacen. Por tanto, ante esa cultura y haciendo una mirada hacia atrás o una retrospectiva, pues igual es por eso por lo que tenemos más claro lo que hemos tenido hasta ahora o lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, sí que en esta andadura hemos podido identificar, pues a lo mejor directores que simplemente, o gestores que simplemente eran eso, directores, gestores, pero que a lo mejor no era suficiente, o era suficiente en aquel momento, pero que ahora yo creo que todos estamos en disposición de reclamar más, ¿no? Más bidireccionalidad, más participación, más relación directa, y por tanto exigimos más, y ahora ya sabemos lo que queremos, como la canción, ¿no? No estamos locos, sabemos lo que queremos. Y por tanto eso, insisto, estamos en condiciones de saber que entonces pues los directores serán simplemente eso, directores, gestores de una gestión muy práctica, muy de gestión de cartelera y de recurso humano, aunque no me guste decirlo, y quizás a lo que aspiramos ahora todos es a directores o a gestores efectivamente implicados, ¿no? Implicados no solamente con los profesionales, no con los recursos humanos, con los profesionales, implicados también con los procesos, con la aportación enfermera, con el posicionamiento profesional, con la mejora, con la calidad, con la excelencia, y con ser un poco también, ¿por qué no? Papel protagonista o pivote en todo aquello que podemos ofrecer desde nuestro ámbito y desde nuestra capacidad, competencia y disciplina, ¿no? Ahí está nuestro papel tan reclamado desde la campaña Nursing Now, ¿no? O haciendo un poco también referencia a este contexto tan interesante, y que bueno, que yo tengo oportunidad de liderar en aquello en lo que puedo o me permiten. Entonces yo creo que sí, experiencias sin concretar en nadie ni en ningún tiempo ni época. Yo sí he tenido oportunidad de vivir directores sin más, pero que posiblemente, rompiendo una lanza, imagino que hicieran para el contexto que fuera lo que se podía, y he conocido pues a algún líder, sí, algún líder durante algún rato, aunque fuera cortito. He conocido a algún líder implicado, líder compañero, líder cercano, un líder joven, pero con una claridad de ideas que, bueno, pues la que vas también tomando nota y parte, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que un poco el recorrido es conocer un poco de todo, ¿no? Pues desde autoritarios y nada relacionales con los profesionales, pues a este último caso que, bueno, pues que fue una oportunidad hace ya mucho tiempo, cuando yo era muy joven. Pero bueno, sí que lo hay. Yo creo que también estamos en condiciones de exigir, y que por eso ahora mismo también valoramos mucho a los gestores y cuál es el papel. Yo creo que hoy cualquiera un poco formado en el ámbito, en el contexto de la gestión, sabe perfectamente distinguir hoy en día quién está en un puesto simplemente posado, o quién está en un puesto de gestión y efectivamente está haciendo algo interesante, aunque las circunstancias y el contexto sean difíciles, ¿no?
Bueno, yo como llevo bastantes años trabajando, me he encontrado sobre todo con jefes donde la autoridad era, bueno, terrible, donde estaba impuesto, donde se utilizaba su poder para dictar órdenes, donde no podías salirte del camino porque si no, bueno, pues era terrible. Pero he tenido también la suerte, de alguna manera, porque las cosas van cambiando con el tiempo, de encontrarme con líderes. Y yo, uno de los líderes para mí es Zulema, aunque vamos, estamos como echándonos piropos, pero realmente hemos trabajado también juntas. Ha resultado todo tan agradable y ha fluido de una forma tan buena que yo tengo que decir que para mí ha sido un líder, cosa que no he encontrado todavía de la forma que ha sido Zulema. Entonces sí que me he encontrado sobre todo con jefes. Lo que pasa es que lo que dice Zulema en los últimos años ya quieres otra cosa, ya exiges de alguna manera otra cosa, aunque todavía existen, por ahí. Voy a haceros una pregunta que a mí a veces, pues la verdad que me inquieta, ¿no? Porque yo igual durante mi trayectoria profesional he de reconocer que he visto más directores también que líderes, pero afortunadamente alguno ha habido. Y claro, mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando esta persona que realmente es un líder en un momento determinado pasa, pues porque las direcciones cambian, los directivos del sistema organizativo cambian, la jerarquía cambia, pasa a estar trabajando en un ambiente hostil? ¿Cómo ese líder nato, el líder perfecto, el líder transformacional puede sobrevivir en ese medio hostil? ¿Qué tipo de estrategias debería de utilizar para conseguir sobrevivir en ese medio hostil? Si es que consigue sobrevivir, que también esa puede ser otra pregunta. ¿Consigue sobrevivir un líder transformacional en un ambiente hostil? Bueno, ante todo sobrevivir. Lo importante es vivir. Lo importante es vivir. O sea, al final yo creo que a pesar de las circunstancias se sobrevive. Doy fe de que se sobrevive. Porque realmente a veces los ambientes efectivamente son muy, muy hostiles. Yo creo que tienes varias posibilidades. Una vez fuera del bucle que te marea, pues yo creo que hay que tomar medidas y hay que pensarlo y hay que hacer mucho trabajo de introspección, saber qué es lo que te traes entre manos y buscar un poco por dónde tienes que fluir o por dónde debes que fluir. Muchas veces el resto del contexto o el resto de trabajo o el resto de entornos donde fluyes e influyes o el resto de entornos donde influyes te permiten fluir. No sé si me he explicado, ¿vale? Porque yo creo que, bueno, pues aquellas personas que tienen capacidades y que efectivamente son tan entusiastas, tan apasionadas, que lo mismo les da, o que son capaces, no que les mismo les da, aunque también hacen una cosa, pero que también se ponen a hacer otra y son capaces de desarrollar también ingenio y otra cosa y otra, finalmente ante esas situaciones se van como escapando, ¿no? Y van fluyendo por otras fisuras que van encontrando, bien porque se las proporcionan o bien porque se las encuentran. Entonces yo creo que lo importante es eso, ¿no? Llegar a ese punto de inflexión donde uno reflexiona y saber que, bueno, pues que me tengo que salir o me tengo que apartar de aquí o tengo que evitar. Muchas veces, aunque evites, te apartes y demás, te llega el eco de esos ambientes hostiles. Pero hay que procurar crecer en otra dirección. Y eso, pues, a base de, como decía antes Marta, resiliencia, trabajo, crecimiento, cambiar el foco. Simplemente es cambiar el foco. O sea, no te puedes quedar en el foco comiéndote porque en definitiva no sobrevives, te comes a ti mismo y podrías no ser capaz de fluir. Entonces yo creo que hay que crecer, hay que seguir creciendo porque tu potencial no disminuye porque alguien o personas o entornos se comporten de manera hostil contigo. Tu potencial es el mismo y de eso tienes que estar seguro.
Es decir, habrá momentos, habrá circunstancias y cambiará de manera más lenta, más rápida o de otra forma o en otra dirección. Pero tu potencial sigue siendo el mismo, tus actitudes que te llevaron a siguen siendo las mismas. Otra cosa es que las puedas desarrollar de la misma manera, en el mismo contexto o como quieras. Pero eso siempre hay que trabajarlo de alguna manera, porque no es agradable recibir o estar conviviendo, pero siempre hay que intentar sobrevivir de la manera más positiva posible, intentando fluir y poniendo el foco, la dirección en otro sentido. Yo, como os dije antes, es lo mismo que dice Zulema, ya os lo dije antes, o sea, es sobrevivir y blindarte en muchas ocasiones. Si tú sigues donde estás, blindarte y ser capaz de seguir haciéndolo. Sí que sufres, o sea, sufres, lo pasas muy mal, pero llega un momento en el cual esa resiliencia pues resulta que aflora y eres capaz de dejar ese sufrimiento y pensar de una forma positiva y seguir actuando y seguir fluyendo y seguir haciendo lo que haces con tus actitudes y tu forma de trabajo. Yo lo digo que a mí me ha ocurrido y he sido capaz de salir de ese bache, pero a costa de eso, de eso que tienes dentro de ti que no sabes que existe, pero que sale, que aflora y te das cuenta que así lo superas. Exacto. Muy bien, pues pasamos ya a la última pregunta. Vamos a poner la diapositiva un segundito para que todo el mundo pueda verla. Dentro de las diferentes maneras de clasificar los distintos tipos de liderazgo, podemos basarnos, por ejemplo, en esto que vais a ver ahora, que se denomina una malla gerencial de liderazgo. En realidad esta malla gerencial lo que trata de situar es en una rejilla de 2 dimensiones la preocupación de un líder o la preocupación que un líder o un gestor va a sentir, bien hacia la consecución de objetivos o bien hacia las personas. Y dependiendo de evidentemente, de dónde nos situemos en esta malla gerencial, pues podemos determinar un tipo de liderazgo, entre los cuales encontramos estos liderazgos que veis aquí, que son 5 categorías madres. Es decir, el primero de ellos, que sería el líder indiferente, o es decir, que es que no tenemos jefe, no hay jefe. El líder paternalista o complaciente. El que está, digamos, en el centro, como se suele decir, 50-50, 50% objetivos, 50% mi personal, que estaría, como digo, en el centro, que sería el demócrata. El autócrata o dictatorial, que por así decirlo es el de ordeno y mando. Y luego tenemos el líder de equipo, el transformador, el transformacional. Entonces, mi pregunta es, en vuestra experiencia, ¿cuál de estos líderes habéis podido reconocer de una manera más reiterada en vuestros mandos intermedios o en vuestros mandos directivos? ¿Cuál habéis podido reconocer de una manera más reiterada? Marta, empiezas tú. Bueno, pues sí que es cierto que durante muchos años ha habido ese líder dictatorial. O sea, eso está claro, que dicta lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y además que no puedes cambiarlo, ¿no? O sea, no puedes cambiarlo. Yo sí que me lo he encontrado y me lo he encontrado durante muchos años. Va cambiando las cosas, pero también a lo largo de los últimos años me he encontrado con líderes indiferentes, que es lo que dices, que no orienta, deja a su equipo que se enfrente a los problemas como pueda. Es lo que dices tú, no hay un líder, ni un jefe, ni un nada, ¿no? No tiene compromiso, indudablemente ningún compromiso, y yo esto lo he vivido también en su momento, ningún compromiso. Ya que además es que no sé cómo puede seguir estando en ese puesto de trabajo sin hacer absolutamente nada. Entonces eso también lo que hace es que la enfermería cae en picado, porque tienes que tener a alguien que también le ayude a superarse y a subir, ¿no? El líder complaciente, pues también, mira, también me he encontrado alguno. Es aquel que te dice lo que tiene, también lo tengo también cerca, que también te dice lo que quieres oír.
a ti que sí, a mí que sí, al otro que sí, no se moja en absoluto y bueno, pues ahí no, pues porque cree que es que si dice algo sus opiniones y sus decisiones van a ser criticadas, ¿no? Y bueno, creo que cualquier mando de este tipo pues tiene que saber que en un momento determinado se le puede criticar bueno, pues que unas personas no todos pensamos igual, unas personas piensan de una manera y otras de otra, ¿no? Y después, bueno, pues está el líder equilibrado, me lo he encontrado en algún momento. Bueno, pues dentro de lo que cabe es un poco después del dictatorial, es un poco la transición un poco hacia el transformador. Y después el transformador, que indudablemente es Zulema, ¿no? Él hace lo que es guía al equipo para el cambio, mejora para que mejore continuamente, alienta además, o sea, alienta a las personas a que sigan realizando su trabajo lo mejor posible, para innovar, para crear, y nos ayuda realmente a crecer como profesionales. O sea, eso es maravilloso, ¿no? Además, pues transmite confianza, aparte de que respeto, confianza y sobre todo también entusiasmo, que eso es muy importante. Y bueno, pues creo que lo que es motivar y estimular es súper importante para un líder de este tipo. Fomenta enfoques nuevos, ¿no? Y tiene una consideración de las personas también individualizada. Cada persona del equipo es un individuo que también tiene sus necesidades, ¿no? Para mí, desde luego, lo vuelvo a repetir, un gran ejemplo es Zulema. Yo os puedo asegurar que durante su etapa como directora de enfermería dio un gran avance a la enfermería en el hospital y eso, vamos, lo puedo asegurar porque cuando ha existido un líder de otro tipo, la enfermería en vez de subir, pues ha bajado su estado. Entonces, ella cree fervientemente en la enfermería y eso es muy importante y desde luego cree en el poder de su transformación. Os digo que ella me ayudó muchísimo, ella lo ha explicado en este proyecto del PICPORT y muchísimo a que fuera una realidad y lo mejor para la enfermería y para el paciente. Y desde luego el que otros hospitales también puedan venir para poder compartir los conocimientos. Así que mira, desde aquí y para todos los que nos están escuchando, yo tengo que darte muchísimas gracias, Zulema. Y hasta me emociono. Muchas gracias, Marta, porque bueno, para mí es recíproco esto. Ya sabes que yo te admiro como profesional y para mí es un placer y es parte del desarrollo de mi liderazgo, lo que haya podido hacer por ya no solamente por los demás como personas, porque creo que los profesionales son personas ante todo, sino ayudar a que otros profesionales sean capaces de desarrollarse, ¿no? Y de que proyecten eso que lleva ahí, en lugar de que se quede ahí cerradito en la unidad de radiología vascular intervencionista, ¿no? Que salga afuera, que aflore, o sea, ayudar a otros profesionales a que sean capaces de proyectar, de crecerse. O sea, pues es lo más bonito, lo más fascinante de todo, ¿no? Sí que fue una experiencia bonita, fue una experiencia además muy personal, una gran apuesta por mi parte como directora, como gestora y una gran apuesta también personal, porque no sé si por suerte o por desgracia lo mezclo mucho. Yo sé que hay gestores y hay directores que separan lo personal de lo profesional. A mí me cuesta un poco y por eso a lo mejor tengo, sin embargo, esa otra facilidad, ¿no? Y tiendo en ese liderazgo hacia allá, hacia la esquina, porque, bueno, pues intento tirar o avanzar hacia el logro de los objetivos, pero sin olvidar a las personas como parte de los logros a alcanzar. Sin las personas, sin los profesionales, pues lógicamente sería difícil. O sea, una directora, una gestora, por muy bueno que sea, si no cuenta con los profesionales, con las ideas de los expertos y no cuenta con el apoyo de ellos, pues lógicamente no sería capaz. Es verdad que como gestora pues también tienes que tener unos principios, unos valores, tienes que tener una visión, tienes que tener mano izquierda. Es decir, mientras Marta trabaja y trabaja sobre el proceso, yo urdo cómo puedo desenvolver y cómo podemos hacer, ¿no? Para vender el producto de manera
consistente y que sea pues al final pues algo muy, muy bonito, y eso seguro que fue una iniciativa de verdad que de marcar, porque fue todo un hito en su momento, porque reconocimos a Marta, reconocimos el talento de una profesional, reconocimos la capacidad innovadora de los profesionales dentro del seno de los equipos, resaltamos la innovación enfermera dentro del plan estratégico y sobre el área de las personas con las que también teníamos una apuesta importante al desarrollar el plan estratégico, y dimos reconocimiento al servicio, dimos reconocimiento y pusimos en valor también al servicio de radiología, al hospital, le hicimos referencia, y pues eso es una satisfacción. Es decir, una cosa muy importante que decíamos antes a propósito del liderazgo, hay una cualidad que yo creo que no la mencionamos y que es muy importante, Marta, y es ser auténtico. Sí. Ser auténtico. Es decir, y cuando hablamos de todas estas benevolencias y de estas actitudes del líder y del liderazgo, no significa que seamos los más fáciles ni los más tontos del universo. También nos gusta cobrar a fin de mes, ¿vale? Y encima nos gustaría que nos pagaran por logros y objetivos. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sino de esa capacidad de, cuando hablamos antes del altruismo, hay algo más ahí, es decir, es la actitud de sacar lo mejor de ti, ¿no? Que yo creo que hay personas a las que no nos cuesta, hay gente a la que le cuesta mucho abrirse y darse, y hay personas a las que no nos cuesta. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante. Por eso a mí hay cuestiones que dices, bueno, suenan como un poco, no, es que esto de la gestión es muy dura, y bueno, pues a ver quién corre primero, quién pisa más y tal. Pues seguramente que es así, pues a lo mejor me llevo empujones, pero yo apuesto y sigo apostando por un tipo de liderazgo diferente, en el que, como decíamos, ¿no?, tienda hacia la esquina, hacia el vértice de la derecha, ¿no?, la apuesta por las personas y hacia el logro de objetivos, dando participación a los profesionales, y yo creo que eso es lo importante. Y en definitiva, pues eso, un liderazgo auténtico, basado pues en la aceptación de quién eres y de cómo ofrecer lo mejor que sabes, ¿no? Y en aquel momento lo que podía hacer era liderar algo que sabía que tenía un porcentaje muy alto de ser un éxito, y solo podía hacer que apoyar, ¿no? Y apoyar fue no apoyar, ven, échate en mi hombro, o sea, hubo mucho trabajo ahí detrás. Pero eso era apoyar, trabajar con ella directamente para poder sacar adelante ese proyecto. Y insisto ya como punto final en que tanto fue un hito que cuando yo he acudido a sitios o a encuentros o a zonas donde compartir esta cosa, o el plan estratégico, o cómo liderar desde una buena organización o algo así, la parte esta del reservorio siempre la tengo ahí como mi joyita, y otras 3 o 4 más como resumen o como colofón de un plan estratégico que se llevó a cabo en 4 años en situaciones muy concretas. Marta, acuérdate que estábamos en plena crisis, con medidas de contención, y aún a pesar de esas situaciones hicimos grandes cosas, ¿vale? Porque fue un momento en el que, bueno, pues los equipos directivos pues coinciden en un momento dado, y bueno, pues se alinean los astros, incluso a lo mejor también, y hicimos grandes cosas. Pues yo cuando cuento el plan estratégico, cuando cuento ese tránsito, esos 4 años de esa acción gestora, destaco varias acciones en el plan estratégico, y una es esta, la implantación, la nueva competencia para las enfermeras, cómo desarrollar una nueva competencia para las enfermeras, ya no solamente dar la importancia de la intervención, vosotros igual lo veis así, desde la parte que sois expertos en accesos vasculares, lo veis así, pero yo como gestora no puedo dejar de verlo con esa otra visión, ¿no?, un poco más global, y luego desde mi prurito profesional de posicionamiento enfermero, de posicionamiento profesional, de alcance, de competencia, de desarrollo. Mi enfoque fue ese, ¿no? Dentro del plan, una nueva competencia para las enfermeras, o desarrollo de una competencia para las enfermeras en radiología vascular intervencionista. Y ser referente en aquel momento y poner el hospital que estábamos gestionando en ese momento, pues es todo un orgullo y una pasión, ¿no?
Entonces siempre destaco también esa parte, por eso me la sé tan bien, porque la he contado muchas veces. Así que Marta, pues un placer trabajar con ella, y Marta la conoce de toda España porque cada vez que veíamos ponía la fotita allí de Marta y esta es Marta. Caray. Luego, resumiendo, ir un poco redireccionando también la pregunta, en tu caso, Marta, digamos que con el liderazgo con el que más frecuentemente te has encontrado es el dictatorial, sí, excepto el transformacional, que en este caso representa la figura de Zulema. Sí, no he entendido mal, ¿no? Sí, sí, así mismo. El dictatorial. En ocasiones el complaciente y el indiferente, en ocasiones, pero lo que más, claro, son muchos años, entonces ha habido la mitad de mi vida profesional donde ha sido dictatorial, porque era otra época, que es lo que comentaba antes Zulema. Ahora ya la cosa cambia, pero bueno. Así. Sí, pero también es que está el complaciente, que también es la monda lironda, y el indiferente ya no te quiero ni contar. Y los he tenido muy cerca, ¿eh? Y Zulema, ¿y tú en tu experiencia profesional te ha pasado como Marta? ¿El dictatorial ha sido el más frecuente o como nos ha pasado también? Yo, por ejemplo, he de reconocer que en mi caso el dictatorial no es el más frecuente. En mi caso ha sido el demócrata o falso líder, que tampoco es la panacea, porque ese también luego derivan una serie de desventajas que tampoco son nada agradables. Pero en tu caso, Zulema, ¿cuál es el mayoritario? También tienes razón, que no siempre es el autoritario o el dictatorial, sino que hay un estilo muy determinado, que es el que apuntas, el demócrata o el falso líder. Donde hay aspectos que incluso lo hemos comentado, ¿no?, en relación con esto del liderazgo, cuando hablamos como característica un liderazgo abierto, un liderazgo colectivo de beneficio para todos y en común, en el que solo desarrollan su parte personal, ¿no?, y su alcance personal. Y bueno, puede parecer también que ejerce pues un poder repartido, pero finalmente a las resultas es un interés muy, muy personal y muy poco colectivo. Y eso está un poco lejos de la otra imagen que proyecta un líder demócrata, dictador o tal. Pero es que a mí dictador me suena como no, está como raro, autoritario o de esa forma. Porque yo creo que ya incluso ese tipo de liderazgo, salvo en organizaciones muy concretas, empresas o aspectos muy concretos, yo creo que tiene ya muy poca cabida en una organización sanitaria donde todo es tan visible y llega tanto ya a los profesionales, sin que haya precisamente relación bidireccional, pero se detecta, se vive y se respira, ¿no? Y incluso, pues salvo raras circunstancias, tiene poco recorrido o poca supervivencia, pero bueno, sí que hay alguno, y bien cerquita que tenemos, pero quiero decir que sí, es posible que el más redundante sea el falso líder, ¿no? Aquel que aparenta que efectivamente que ejerce y tal, pero finalmente lo que prima, lo que redunda es su propio beneficio, su propio desarrollo personal, o por lo menos no el desprendido, ¿no?, para el colectivo, para quien sirves, porque al final es eso. Sí, también, mira, ahora que lo estás diciendo, también estoy yo recordándome que también me he encontrado. También. También. Tú has visto cómo se te olvidaba. Sí, pues fíjate tú. y cerca. Bueno, pues hemos llegado al final de este webinar. Yo os agradezco muchísimo, de verdad, a las dos el haber colaborado con nosotros en la elaboración de este webinar. Yo sé que os la habéis tenido que preparar bastante, unas más que otras, pero bueno, que al final el resultado, la verdad, que ha merecido la pena. Y yo he descubierto, Paloma, perdona que te interrumpa, he descubierto muchas cosas de mí misma, o sea, que ha sido muy interesante también para mí misma, te lo digo de verdad. Lo sé, porque ya me lo has comentado, ¿no? Que aparte de aprender cosas nuevas, que es lo que a ti te gusta, sí, pero has aprendido que tenías cualidades
cualidades innatas y además cualidades para ser un auténtico líder. Sí, yo he de decirte que a mí no me ha hecho falta realizar el webinar para saberlo. Así que nada, que os agradezco de verdad muchísimo vuestra colaboración en este webinar. Y bueno, también agradezco a todas las personas que durante la realización de estos 7 webinars nos han seguido, han estado aquí con nosotros al pie del cañón todos los sábados a las 6 de la tarde, que sabemos que es difícil, porque es difícil, y que en breve nos vemos, que es verdad que este es el último de la serie de 7 que organizamos, pero como ya os he dicho, que estamos preparando más. O sea que muchísimas gracias a las dos. Nos vemos en breve. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Un besazo muy grande para las dos. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias.